Buenos días a todos los que nos acompañan físicamente y también a través del internet. Gracias por estar con nosotros. Les pido que no se vayan, que se queden con nosotros hasta el final. Sabemos que siempre Dios tiene algo especial para cada uno y esperamos y creemos que hoy Dios les va a bendecir con algo especial. El día de hoy este tema lo puse como el favor del rey. Tenemos realmente algunos textos que tomamos del libro de Esther. Todo va a ser basado en el libro de Esther. Sabemos que Esther eh, era de era del pueblo hebreo, pero en este caso su nombre es un nombre de origen persa. El nombre que le pusieron, porque realmente no era su nombre, el nombre que le pusieron, Esther, sabemos que no era su nombre original. Su nombre original, ¿cuál era? Si se lo saben por ahí, era Adasa. Adasa, que significa mirto. Mirto es una planta, ¿no? Una planta. Entonces, se le cambió su nombre por Esther, que significa estrella. Esther significa estrella y es un nombre persa, ¿sí? Y eh, Esther quedó huérfana y tras quedar huérfana fue criada por su tío Mardoqueo entre los judíos que vivían en Persia. Esther es un ejemplo, Esther es un ejemplo, es una mujer que está dispuesta a morir por cumplir el propósito por el cual había sido puesta como reina en la casa del rey. Esther fue puesta como reina en la casa del rey y ella estaba dispuesta a morir por ese propósito, ¿no? Por eso digo, es un ejemplo. Dios nos ha llamado y el rey de reyes nos ha llamado. Y estamos a sus pies y deberíamos estar dispuestos a morir por el propósito que Dios puso en nosotros. Sabemos que en estos momentos muchos están en peligro de muerte por causa del Evangelio, por causa de Cristo, en estos momentos. Sabemos que hay lugares donde por traer una Biblia o predicar el Evangelio, pues es sentencia de muerte. Y lo sabemos, ¿no? Este, eh, y decía, bueno, Esther es un ejemplo a seguir. Esther tiene un corazón, podemos ver en el libro de Esther que Esther tiene un corazón amoroso, un corazón obediente, ¿sí? Y un corazón temeroso de Dios. Así deberíamos ser nosotros. Debemos tener un corazón de amor, un corazón para amar a nuestros semejantes, para amar a nuestros consiervos, para amar a nuestros hermanos, para amar, ¿sí? Un corazón de amor, lleno de amor, pero también un corazón obediente a la palabra del rey, un corazón obediente a la voz del rey, ¿sí? Un corazón temeroso de Dios. Que es ese temor? Temor a hacer algo malo que nos separe de la presencia del rey. No tendríamos que tener miedo. Miedo es otra cosa. Miedo es otra cosa. Cuando tiene uno miedo, huye, ¿no? Pero el temor a quedarse separado del rey de reyes es diferente. Es diferente a ese miedo. Y vemos en Esther, vamos a leer Esther del 1 al 5. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Padre, que tu presencia sea enseñándonos, mostrándonos tu palabra, Señor. Toma mi voz, mi boca, mis cuerdas bucales, y te ruego que hables a través de mi vida, Señor. Yo solo no puedo, Señor, porque el maestro eres tú. Tú eres el maestro, tú eres el pastor. Te ruego que en esta mañana toques cada corazón y cada vida con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
El Señor anhela que todos los llamados coman de su banquete que Él ha ofrecido. Él anhela que los que han sido llamados estén en el banquete que Él ofrece y que no coman a medias, o que no coman poco, o que medio se llenen, sino que coman de todo y que se sacien. No desea que estemos sufriendo o pasando hambres. Él desea llenarnos con el alimento que Él tiene para nosotros, con el banquete que Él hizo. El Rey nos ha llamado para ese banquete. Estamos invitados a un banquete con el Rey, ¿sí? Esther 1, 9 al 15. Vamos a leer un poquito, bastante del libro de Esther, ya después lo terminan de leer. Dice, asimismo la reina Basti hizo banquetes para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Seter, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y decíamos, Dios, recuerden, era reina, Basti era la reina, era la esposa del rey, era la reina que él había elegido. ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes, somos reyes. Él nos ha elegido para venir a adorarle, Él nos ha elegido para ser sus representantes, Él nos ha elegido para que hermoseemos este mundo, para que hermoseemos las comunidades donde estamos. ¿Y cómo las vamos a hermosear? Mostrando su presencia a través de nuestras vidas. No podemos ser igual que los demás. No podemos ser igual que los que no le conocen, que los que no se han acercado a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la orden del rey. Obedecer la orden del rey de reyes y señor de señores. Cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestras malas maneras, cambiar nuestros malos pensamientos, ¿sí? Y actuar. Hay un hombre que hizo una frase y esa frase, como me gusta, tengo tiempo que no la expreso, a ver, medio la recuerdo ahorita, sino la parafraseo. Me parece que fue Francisco de Asís, me parece que fue así el que la dijo esta frase, ¿sí? Que dice, predica el evangelio y si es necesario usa ¿qué? Palabras. O sea, que el evangelio lo debemos predicar con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Es como mejor predicamos. La mejor manera de predicar es la conducta, es la forma de conducirse, es la forma de hablar. ¿Sí? Esa es la mejor manera de predicar la palabra. Dice, si es necesario, usa palabras. No, dice, casi diciendo, no es necesario que uses palabras, pero si lo es, úsalas. ¿Sí? La gente te está viendo, la gente nos está viendo, ¿sí? Y sabe que hay algo diferente en ti y en mí cuando tú te comportas de la forma correcta, cuando tú estás actuando conforme a la palabra, cuando tú estás cumpliendo la orden del rey, estás leyendo la palabra y estás llevando a cabo la palabra en tu vida, en tu diario vivir, tú eres diferente, estás actuando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque has aceptado al Señor
y has aceptado obedecer la palabra de Dios en tu vida. Y entonces tu conducta es diferente y la gente te ve y dice, es que algo tienes. ¿Y por qué eres diferente? ¿Y por qué tú no hablas palabrotas? ¿Y por qué tú no criticas? ¿Sí? Pero es porque hay una orden del rey a que te acerques a él. Y cuando tú te acercas al rey, no puedes ser como los que no le conocen, como los que no están con el rey. No puedes serlo, no puedes tener el mismo comportamiento. No lo puedes. Y si tienes el mismo comportamiento, entonces cuidado, algo anda mal. Algo anda mal. ¿Sí? Algo anda mal. Tenemos que tener cuidado. Dice Esther 1, del 19 al 21. Dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. ¿Sí? Si no obedecemos a Dios, si no hacemos lo que Dios nos ha dictado a nuestras vidas, a nuestros corazones, si no hacemos lo que Él nos está diciendo que hagamos, Él se va a buscar a alguien mejor que tú. Él se va a buscar a alguien que esté en tu lugar, a alguien que haga lo que te había mandado que tú hicieras. El rey quiere que tú hagas lo que Él tiene dispuesto para ti. El Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? ¿Quién es? Es Jesucristo. Por eso pusimos así el favor del Rey. Es el tema, el favor del Rey. ¿Sí? Él quiere que haga lo que te dice en su palabra. Que tú cumplas su palabra, que tú le obedezcas. ¿Sí? Que tú te sometas a Dios, que tú te sometas a la palabra de Dios y que seas obediente a la palabra de Dios. Es increíble cuando tú, lo que quiere Dios, cuando tú te sometes a la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra, escudriñas la palabra y te sometes a la palabra de Dios y cumples la palabra de Dios, haces lo que Dios te está diciendo, no es para hacerte daño. ¿Qué creen? Es para bendecir tu vida. Es para bendecir tu propia vida, tu propia familia. ¿Sí? Y a través de tu vida bendecir a otras personas más. Es para que la bendición a través de tu vida alcance a más personas. Eso es lo que quiere Dios. Quiere bendecirte, te ama tanto y quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir a todos los que te rodean y aún a los que te conocen. Pero a veces no obedecemos el llamado del Rey. Pero a veces nos negamos a obedecer el llamado del rey. Y si eso continúa, va a pasar lo que pasó con la reina Basti. Fue destituida. Otra estuvo en su lugar. Otra persona va a estar en su lugar. Si no obedecemos a Dios, va a llegar otro que sí quiere hacer lo que tú no quieres hacer. Dios nos habla en nuestros corazones. Dice la palabra que nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Sí? Y hemos hablado algunas veces que nos habla a través de la palabra, que nos habla a través de un hermano, que nos habla con esa vocecita que dicen muchos que es la conciencia, ¿no? Y esa vocecita, haz esto, haz lo otro. Y si saben que es esa vocecita que es la conciencia, no es otra cosa que es el Espíritu Santo el que se está hablando. Si no obedecemos, va a llegar un momento donde ya no te va a hablar. Y si no lo has obedecido y de pronto dices, ¿por qué no escucho esa voz? Porque creen que ya no la escucha. Porque no has sido obediente. Ya no te va a hablar. Ya está hablando a otra persona. Para que haga lo que tú no has querido hacer hasta hoy. El rey quería mostrar la belleza de la reina. El rey quiere mostrar tu belleza. Quiere mostrar cómo has cambiado. Quiere mostrar que sí se puede. Que la vida puede cambiar. El rey te ama. El rey te ama. ¿Sí? Esther 2, del 1 al 17. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero,
se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado del Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él por lo que hizo, darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que digo Hegai, eunuco del rey, guardo de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló a ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Vemos realmente que desde niña Esther llevaba una preparación, aunque no lo sabía, pero Dios ya lo sabía. Ella llevaba una preparación, ¿sí? Y una de las preparaciones que tenía, vamos a ver, obedecía a su tío. Era obediente. Obedecía a su tío Mardoqueo, ¿sí? Había aprendido a obedecer. Hace algunos tiempos adopté ese dicho, ¿no? De que decía, el que mejor obedece es el que mejor va a saber mandar. Y ella sabía obedecer. Pero qué más, al ser llevada con Hegai, ella se purifica, ¿sí? Se purifica con aceites, se purifica. Hay una versión, no sé si han escuchado alguna vez lo que es la Biblia dramatizada, lo dice de una forma diferente, ¿no? O sea, me encanta esa versión, muy bonito lo dice, ¿no? Y lo dice a nuestra actualidad, a nuestra forma de hablar actual, ¿sí? Lo que dice, simplemente se perfuma, ¿sí? Tanto, o sea, no sé si saben de los aceites. Cuando tanto se aromatizaba, llega un momento en que olía,
despedía ese olor. O sea, que ya pasaba y no olía a otra cosa, ningún olor a nada, ¿no? Sino que a esos aceites aromáticos, ¿sí? Se aprendía a maquillar, se ponían bellas como lo hacen las mujeres. Es lo que dicen, ¿cómo se dice maquillaje, no? O sea, maquillaje, pero hay otra forma que utilizan, no recuerdo. Pero así lo dice la Biblia dramatizada, ¿sí? O sea, realmente es lo que hacía, ¿sí? De tal forma que cuando llegaba al rey, el rey podía oler los aromas. Y ella era tan obediente que incluso hacía lo que Hegai sabía que le gustaba al rey. Dice, no voy a hacer lo que yo me guste, voy a hacer lo que le gusta al rey. Que así fuésemos todos nosotros. No voy a hacer en mi vida lo que a mí me guste, no voy a hacer lo que me dé mi gana. Voy a hacer lo que le gusta a él. Voy a agradar al rey. Es lo que deberíamos hacer, agradar al rey. Buscar la forma de agradar a Dios, buscar la forma de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero a veces no lo hacemos. A veces queremos agradarnos a nosotros mismos. Agradar lo que, como dice por ahí, estábamos viendo por ahí un programa, El Extremo se llama, ¿o cuál es? Me parece que sí es El Extremo, donde sale un muchacho y que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, ¿qué quiere decir? Que está agradando al cuerpo, no están agradando a Dios. O sea, yo lo sé porque vengo de ahí. Yo sé todo lo que hice y sé todo lo que hice mal con mi cuerpo. Sé que por muchos años sin el conocimiento de Dios y sin la presencia de Dios dañé mi cuerpo. ¿Sí? Estaba dañando a mi cuerpo, pero estaba en contra de Dios. Estaba desobedeciendo a Dios. Era enemigo de Dios. Y sí, efectivamente llegaba viernes y órale, hay que prepararnos para el viernes. Viernes, sábado y pues el domingo un poquito porque ya el lunes otra vez a la carga, ¿no? O sea, mal hecho, ¿no? Y dañando el cuerpo. Y dañando el cuerpo. Estando en contra del rey, estando en contra de los mandamientos de Dios. En contra de lo que Él dice que no hagamos, justamente es lo que hacía. Justamente es lo que hacía. Lo que dice Dios que no hagamos, cuando no le conocemos, justamente es lo que hacemos. Es decir, estamos en contra de Dios. Y la palabra lo dice, ¿no? Que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Pues porque simplemente actuábamos en contra de Dios, ¿no? Y yo lo digo, incluso pues, mi esposa lo sabe, también éramos igual, ¿no? Entonces, sin Dios y sin conocerle, hacemos cosas que no agradan al rey. Hacemos cosas que no agradan al rey. Pero Esther decidió agradar al rey. Decidió obedecer y como si fuese la voz del Espíritu Santo a Hegai, que conocía al rey perfectamente en qué le podía agradar y qué es lo que le gustaba al rey. Le dijo a Esther, esto es lo que le gusta al rey y esto, ¿qué quieres que haga? Yo hago lo que tú digas, es porque eso es lo que le va a gustar al rey y eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Yo voy a hacer lo que dice la palabra porque eso es lo que le gusta al rey. Yo voy a obedecer la palabra porque es lo que quiere el Rey de Reyes. Que obedezca la palabra y que haga lo que a él le gusta que yo haga, no lo que a mí me gusta ni lo que a mí me plazca. Porque placeres hay muchos y dañamos el cuerpo con esos placeres que hacemos, mundanos. Alguien decía por ahí, placeres mundiales, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? ¿Sí? Y al obedecer a Mardoqueo, Esther tiene ese don de obediencia, se purifica, pero ¿qué creen que pasa? Cuando ella obedece y el rey la manda a llamar, lo único que ocasiona por toda esa obediencia que estuvo llevando y haciendo las cosas correctamente, halló gracia en el rey. Halló gracia en el rey. Halló gracia. Halló esa gracia que ella buscaba, ¿sí? El enemigo va a buscar siempre que no halles la gracia en el rey. El enemigo va a buscar hacerte daño y hacerle daño a tu familia y hacerle daño a los que conoces y hacerle daño a los que amas. Y desafortunadamente muchas veces, como personas que nos alejamos de Dios, hacemos más daño a los que decimos que amamos.
Y digo así porque sí los amamos, pero no sabemos amarlos. Y en lugar de amarlos correctamente y de honrarlos correctamente, los dañamos. Dañamos sus vidas, dañamos sus corazones. Entonces, pero eso es una consecuencia de no conocer al rey, de estar lejos del rey y de no conocer lo que le gusta al rey. Es una consecuencia. ¿Sí? Ok, Esther 2, 19 al 23. Cuando las vírgenes eran reunidas, la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le habían mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, es decir, procuraban matarle. ¿Sí? Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre del Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas. O sea, cuando tú haces cosas buenas delante del rey y cosas que honran al rey, te voy a decir algo, el rey las guarda en las memorias. El rey las guarda en las memorias. Y cuando tú te acercas al rey y tienes una petición para el rey va a recordar eso. Va a tener en su memoria y va a decir, tienes esto a tu favor. Tienes esto a tu favor. Así que tu petición va a ser concedida. ¿Sí? Entonces es bueno amar al rey y buscar al rey, obedecer al rey y honrar al rey. ¿Sí? Esther 3 del 1 al 13. Ah, no, todavía me quedé. ¿Dónde me quedé? Perdón. Vamos atrás, a rezar otra vez atrás. Ah, bueno, sí, me quedé ahí en... Por tanto, los eunucos fueron colgados en la horca y fue escrito en el caso en el libro de las crónicas del rey, ¿verdad? Ok. Es en el libro de las memorias, ok. El libro de las crónicas de las... Aquí, como dice, fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Sí, el libro de las crónicas es el libro de la... Dice de las memorias, ¿no? En otras versiones. Ok. Perdón. Vamos a Esther, entonces sí, Esther 3 del 1 al 13. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y dijo Amán al rey Asuero, 8, por ahí, Esther 8. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de
a Mectata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos y niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces, el enemigo quiere que todos se arrodillen delante de él y no del rey. El enemigo quiere quitar la adoración que se le da al rey y la quiere para él. El enemigo quiere que tú te arrodilles delante de él, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que va a querer el enemigo? Va a tramar acabar con tu vida. Va a tramar acabar con aquellos que no se dobleguen delante del enemigo, delante de él, ¿sí? Él quiere tu destrucción, el enemigo quiere tu destrucción, ¿sí? Quiere quitarte todo, no solo una cosa, quiere quitarte todo, quiere dejarte destruido, ¿sí? Porque no le agradas, porque no le agradas, ¿sí? El enemigo no es tu amigo. He leído a algunas personas que dicen: es que no te enfrentes al enemigo, es que no hagas guerra contra el enemigo, no, porque te va a destruir. Pues ¿qué creen que es su amigo? Pues si estamos en una guerra constante contra el enemigo, y la guerra constante, la batalla constante va a ser siempre. Hay una batalla siempre, continuamente, ¿sí? Dice, me parece que es Salmos que dice, más o menos, dice así: cada día hay una batalla y es por la salvación de tu alma. Es más, hasta hay una alabanza que dice estas frases. Cada día hay una batalla y es por la salvación de alma. La batalla es contra el enemigo. La palabra es clara. La lucha no es contra carne ni contra sangre, es decir, no es contra una persona, contra otra persona. Es contra huestes espirituales, contra espíritus malignos. Y nuestra lucha va a ser así siempre. El enemigo no es nuestro amigo y no podemos, como dicen esas personas que he leído, algunas personas: no, es que no se enfrenten al enemigo, no hagan guerra contra el enemigo porque los van a destruir. Pues hagas o no hagas guerra, más bien si no haces guerra te va a destruir más pronto, pues ya está destruido. El enemigo no es nuestro amigo. Tenemos que estar luchando, tenemos que estar orando, tenemos que estar orando para que el enemigo no nos toque, para que Dios nos libre del enemigo de las manos. Tenemos que hacer guerra para que el enemigo no toque a nuestra familia. ¿Cómo no vamos a orar contra el enemigo? ¿Cómo no vamos a guerrear contra el enemigo si vemos que el enemigo tiene a nuestros familiares en sus garras y que nuestros familiares no saben ni qué hacer? Y no saben ni por qué, porque desconocen todo esto. No saben por qué tienen esos daños o por qué están pasando por esas situaciones difíciles que pudieran controlarse fácilmente si conocieran la palabra de Dios. Muchas de esas situaciones fácil se controlan, fácil se acaban si conocen la palabra de Dios y deciden también, porque tiene que haber una decisión en su corazón de obedecer la palabra de Dios. Si no hay esa decisión, no va a pasar nada, todo va a continuar igual. Pero ya es una decisión propia. Una vez que conozcan, ya es una decisión de cada persona. Pero mientras no conocen, el enemigo los está destruyendo. Y así el enemigo quiere destruirnos a ti y a mí. Nos quiere destruir porque sabe que si llevamos la palabra del rey, que si llevamos y hacemos que la palabra del rey se conozca, nadie se le va a querer arrodillar al enemigo. Nadie va a querer hacer cosas que al enemigo le agradan. El enemigo viene a destruir tu vida, tu economía, tu salud, viene a destruir tu familia, tus hijos, a tus padres, viene a destruir a los que más amas. Y a ti mismo, por supuesto. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Viene a destruir tu pueblo, dicen. Amán es una representación del enemigo, del diablo. No solamente voy a destruir a Mardoqueo por cuanto no se hinca ante mí, sino que voy a destruir a
toda su nación. O sea, a toda su familia es su nación. O sea, el enemigo no viene nada más por ti. No, no. Viene por ti, por tu familia y por por ahí, por toda tu prole, por toda tu descendencia, por todo tu pueblo. Quieres destruirlos. Quieres destruirlos y usa todo lo que esté a su alcance para destruir. Todo. Todo. Y vemos que Dios le permite muchas veces que haga cosas. Y lo podemos ver en el libro de Job. Y aquí también lo dice, ¿no? ¿Sabes qué? Haz lo que quieres con el pueblo. El dinero que me quieres dar a mí, quédatelo tú. Y el pueblo es tuyo. Haz con él lo que quieras. A veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Y qué estás haciendo? Estás orando. Estás orando. Ponemos muchas cosas, a veces, muchas cosas antes que al rey. Y no nos acercamos al rey de manera correcta. No oramos, no ayunamos y no nos acercamos al rey en ayuno y en oración. Y por eso a veces el enemigo tiene el permiso de hacer cosas en tu contra, porque no te ha acercado. No te ha acercado, no te has hecho un cerco de oración y ayuno. La oración tiene poder. Y la oración te puede proteger. ¿Qué tanto oras? Es que oré 5 minutos. No, pues ya la hiciste, ya te cubriste un dedo del pie. ¿Y todo el demás cuerpo? Hay que orar. Acuérdense que les comentaba de lo que comentaba Gigi Ávila en su libro. No sé si ya lo leyeron por ahí alguien. El libro de la oración. Parafraseado. Cuando están siguiendo a este hombre rico, millonario, los ladrones, y este hombre rico amaba a Dios tanto que se ponía a orar, a orar, a orar. Y era tan rico que tenía muchos sirvientes. Y bueno, en el Medio Oriente, pues ya saben, camellos, elefantes y animales de carga. Y llevaba tanta carga que los ladrones lo vieron y dijeron, vamos a robarlo. Y lo van siguiendo, pero él amaba a Dios. Y lo primero que hacía antes de dormir era orar intensamente, meterse con Dios intensamente. Y entonces esa noche, cuando antes de dormir, él ora por todo su séquito, sus siervos que traía, y por él y por los animales, y ora por todo. Y los ladrones decían, cuando se oscurezca más vamos a caerles ahí. Y cuando estaban ellos ya durmiendo, los ladrones decían acercarse y sorpresa, cuando se quieren acercar y llegan donde supuestamente ya estaban ellos, empiezan a ver si no podemos pasar, porque había una enorme barda de 6-7 metros de altura que no podían atravesar. Y la barda fue por medio de la oración. No hubo otra cosa más que la oración. Los ladrones se regresan y vuelven a hacerlo. Dicen, no puede ser, ¿por qué no pudimos? Y se quedan extrañados y amanece el otro día y ven que no había nada otra vez desde lejos, no había nada. Dice, ¿cómo sucedió eso? Y los vuelven a seguir y llega la noche y vuelven a intentar lo mismo y se vuelven a encontrar con lo mismo nuevamente, otra vez una barda enorme, ¿no? Y tercer día y bueno, en uno de los días, no recuerdo cuál día fue, parafraseado, el hombre se siente cansado. Se siente cansado el hombre rico y lloró a medias. Así que cuando llegan los ladrones esa noche a ver, estaba la barda a medias. Había laberinto para entrar. Y entonces los ladrones entran, el jefe de los ladrones por delante, llegan justamente donde estaba el hombre rico. Y cuando se levanta espantado el hombre dice, no, tranquilo, no te vamos a hacer daño. Solamente quiero que me expliques cómo está la situación. Tenemos tantos días siguiendo, queríamos robarte, la verdad sí, pero tantos días tenemos siguiente. El primer día encontramos una barra así, el segundo también, hoy encontramos algunos bucos. ¿Cómo está eso? ¿Por qué ocurre esto? Y ya él les explicó, bueno, dice, la única explicación que puede ser es que amo a Dios y sirvo a Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Y el primer día oré intensamente, el segundo día oré, hoy no oré mucho porque estaba muy cansado. Yo le dije a mi esposa hace tiempo, y alguna vez ustedes me han escuchado decirlo así, el quehacer de la casa
es fiel, no se va. No se cansen, hermanos. Mi esposa siempre bien cansada, le digo, no te canses. Yo te ayudo, pero no te voy a ayudar a hacer todo. No te canses. El quehacer es fiel. Porque si te cansas cuando quieres orar, no puedes. ¿Cómo te vas a meter en la presencia de Dios si estás bien cansado? Lo único que quieres es o dicen, pues voy a orar acostadito, ¿no? Y a dormir. ¿Qué orar? Estamos cansados. No se cansen, porque si nos cansamos no oramos, y si no oramos dejamos el laberinto para que el enemigo entre. Y el enemigo viene a acabar con nuestras vidas. No nos cansemos con los trabajos cotidianos de la vida. Metámonos a la oración, metámonos a la presencia de Dios, busquemos meternos a la presencia de Dios. David Brainerd, cuando oraba por los Sioux, ¿sí? Se metía en oración y dice que gemía y gemía, venía un clamor dentro de su vida, dentro de su ser, y cuando estaba cayendo la nieve y que él iba a buscar a los Sioux para predicarles, y ya saben cómo se hace la nieve en Estados Unidos, que a veces está 1 metro y hasta más de nieve, ¿no? De cantidad de nieve. Entonces dice que él, tanto era su clamor y tanto se metía con Dios, que él empezaba a sudar, y donde él estaba y se hincaba y lloraba, donde él estaba, toda la nieve estaba derretida por el clamor que tenía con Dios, porque se metía con Dios, porque buscaba a Dios de todo corazón, porque amaba las almas y quería que los Sioux se salvaran, porque él sabía que los Sioux estaban haciendo cosas malignas. ¿Qué es lo que sabemos que hacen? ¿Qué es lo que hacían? ¿No? Sacrificios, brujería, hechicería, algo que iba en contra del rey. Y bueno, para que sí sepan, si no lo han leído por allá, David Brainerd, sí se salvaron muchas comunidades de Sioux, muchas, por la oración de este hombre, David Brainerd, un joven que murió muy joven, por cierto, muy joven murió. Él dio su vida para que esas comunidades de Sioux se salvaran, por la oración, por la oración. O sea, Dios te llama para que seas un intercesor. Dios te llama para que seas testigo de Él en esa tierra, para que le seas testigo a muchas personas que necesitan. No lo saben, hermanos, no lo saben, pero lo necesitan. Ellos no lo saben. Y lo único que podemos hacer es interceder por ellos para que Dios tenga misericordia y los toque. Bueno, voy a tratar de no decir nombre, pero hubo un hombre, que creo que ya se los platiqué en alguna ocasión. Es más, lo conocemos mi esposa y yo. Era un narcotraficante. Y un día iba a quemar a su esposa. Era malo. Fíjense bien lo que dije, era malo. Y le echó aceite a su esposa. No, gasolina a su esposa, la bañó para prenderle. Sí, afortunadamente pues no alcanzó a ejecutar el hecho que quería hacer. Y bueno, Dios lo tocó, se convirtió a Cristo, y por el nivel que tenía mucho dinero. Y tenía otra esposa, tenía doble esposa, y con hijos, ambos lados. Tenía dos hijas, ya se me olvidó. Bueno, tenía hijos de un lado y de otro, pero como era muy rico a lo que se dedicaba, pues las tenía bien económicamente las dos. Entonces cuando llega Cristo dice, ¿qué hago? ¿Cómo me conduzco? Dice, yo lo que estoy pensando, fue lo que dijo él, yo lo que estoy pensando, dice, es en que debo quedarme con mi esposa y dejar a la otra. Dijo, eso es lo correcto. Quédate con tu esposa, pero no desampares a tus hijos. No se van a quedar separados. Sin que nadie le dijera nada más por la convicción, él lo pensó así, y nada más por la convicción de haber leído la palabra, fue con su concubina, que la tenía en una hacienda, y dijo, la hacienda es tuya, te voy a pasar tanto mensualmente, no me busquen. He estado haciendo malas cosas, pero de adelante los voy a hacer conforme a lo que Dios quiere. No me busquen, les voy a estar pasando pensión, que no les falte ni un peso.
ni a ti ni a mis hijas, y me voy a quedar con mi esposa. Bien. Fíjense bien lo que les voy a decir. A los ojos humanos, su esposa, a la edad de él, ya casi 60 años, a la edad de él, había tenido hijos, y ya con 60 años, pues como creen que sabía. Y no era esbelta, era gordita. O sea, grande de edad y arrugada, gordita. La concubina, una joven, hermanos, que hacía ejercicios, que hacía spinning, todo tipo. ¿Ven la diferencia? Humanamente dirán, ¿qué sonso? Se hubiera quedado con la otra, ¿no? No, pues la otra no era su esposa era esta. Y ya a él le cayó la convicción. El rey lo hizo con él, lo convenció, le cayó la convicción y hizo eso. Se paró, la dejó, se vino con él. Ese mismo hombre, es que de ese mismo hombre tenemos otro testimonio increíble. Su hermano estaba muriendo. Me parece que sí es el mismo hombre. Sí es el mismo hombre, de hecho, pero no me acuerdo quién era el familiar. Me parece que era su hermano. Y lo llamaron, iba a decir comunidad, pero no puedo decir comunidad ni nada más así. Perdón, porque no lo puedo decir ni menos delante de las cámaras. Entonces, no puedo decir ni comunidades ni nombres, pero bueno, fue y estaba muriendo. Y él había visto el poder de Dios. Ya les he comentado que hemos visto el poder de Dios. Ya lo había visto. Y sabía que Dios era real, que Dios sanaba, que Dios podía resucitar muertos. Él lo sabía. Y entonces su idea de él era, dice, mi hermano, me parece que era su hermano, no recuerdo quién era la persona, pero dice, tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Tiene que aceptarlo. Y fue, y cuando le dejan entrar, dijo, acepta a Cristo. Y que empieza a orar. Y lo aceptó en su corazón. Dice, bueno, pues ahora sí, ya. Ya lo habían dado por muerto, ya lo habían desahuciado, ya tenían comprado todo para proceder a un velatorio y a una cremación, no me acuerdo qué iban a hacer. No, un entierro normal que tenían en la caja. Ya tenían todo, porque ya estaba prácticamente muerto. Entonces, cuando acepta a Cristo, así con esa voz que de moribundo, lo acepta a Cristo, ora por él. Y cuando estaba orando por él, este hombre, ex narcotraficante, bueno, por lo menos en estos momentos ya no lo era, ya llevaba años sin serlo, y espero que así continúe y que siga agradando a Dios. Entonces estaba orando por él, hincado, porque estaba en un lecho, en un piso, creo que colchoneta o algo así, y estaba hincado en un piso, y de pronto la puerta estaba abierta la puerta, y estaba así como en la puerta, en esa zona donde vivían, y toda la gente ya estaba allí esperando que muriera. Y entonces, cuando estaba orando por él, de pronto voltea hacia la puerta y ve a todos los que estaban allí, los que estaban aquí, quítense, háganse un lado. No sé por qué empezó a gritar, háganse un lado. ¿Saben qué pasó? Salió como si hubiera sido, ¿cómo le puedo decir decentemente? Una pluma, o como le dicen, un aire, o como dirían otros, un pedo, pero no fue un pedo realmente. Por ahí salió, pero fue fuertísimo, que parecía que era, no sé, una granada, dice, así tan fuerte, salió, ¡pum! Pero salió el chillido así por la puerta, y donde estaban todos salió. ¿Y qué creen que pasó? Cuando sucede eso, este hombre dice, ¿qué? Me siento bien, y que se levanta. Tuvieron que regresar todo lo que habían comprado para sepultarlo. Se levantó prácticamente de la muerte. Por un hombre que era malo, así como éramos nosotros. Para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Como éramos malos, y que decidió aceptar a Dios, y que decidió obedecer a Dios, y que decidió predicar la palabra, fuese donde fuese. Por un hombre que decidió obedecer a Dios y amar a Dios más que sus propios placeres. Y él pudo ver las maravillas de Dios a través de su propia vida. A través de su propia vida. Lo pudo hacer con un ex narcotraficante. ¿Sí saben qué hacen los narcotraficantes?
¿Para qué nos metemos más en problemas? ¿Crees que Dios no puede hacerlo a través de tu vida? Dios puede hacer maravillas a través de tu vida. Dios puede hacerlo a través de tu vida. Y quiere hacerlo. Porque te ama. Porque te ama. Por eso nos llamó. Por eso estamos aquí. Porque nos llamó. Dios te ama. Y te ama con un amor eterno. El enemigo quiere destruirte. Quiere quitarte tu salud, tu economía, tus seres queridos. Quiere tu vida. Pero Dios quiere bendecirte en todo eso. En tu vida, en tu salud y en tu familia. Y en tu economía. Esther 4:1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Esther 4, del 4 al 5. Y vieron las doncellas de Esther y sus eunucos se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Esther 4:7 al 16. Y Mardoqueo lo declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúna a los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mardoqueo estaba en cilicio, estaba en un gran llanto, estaba en un gran dolor, porque sabía que el enemigo ya no quería nada más matarle a él, sino quería matar a todo su pueblo, a toda su familia. Y él quería pasárselo a la reina Esther para que Esther pasara a ver al rey, ¿sí? Y intercediera por él y por su pueblo. Pero al mismo tiempo intercediera por ella misma, porque ella era judía. Esther, no sabiendo esto, quiso hacer desistir a Mardoqueo, diciéndole: no, cálmate, ¿por qué lloras? No, vístete, vete, báñate, perfúmate y ponte las mejores ropas. Y él dijo: no. Entonces, cuando le manda a decir a Esther cuál era la situación y se entera, Esther dice: ok, entonces ayuna conmigo, yo voy a ayunar 3 días y tú ayuna con todos los judíos que están en Susa, con todos los judíos de tu pueblo. Ayuna con toda tu casa, ayuna con toda tu iglesia. Y vamos a pedir al rey que lo salve de las garras del enemigo. Vamos a pedirle al rey que le salve de las garras del enemigo. O sea, Mardoqueo le dijo: si no lo haces, es una frase importante, ¿sí? Si no lo haces, tal vez perecerás, tal vez morirás. Y quizás para este tiempo has llegado al reino. Y para ese tiempo hemos llegado al reino para predicar la palabra de Dios. Para ese tiempo hemos llegado al reino para que muchos sean salvos, para que conozcan a Dios. Hay algunos que están sufriendo y el enemigo los tiene sufriendo. Y yo veo a Enrique muy bien. Yo no lo veo como estaba.
Dios lo está sanando, Dios está haciendo algo con Enrique. Dios hizo algo con Marisela, algo muy grande con Marisela. Pero todo depende de las personas. Quieren conservarlo, quieren perderlo. Tenemos que conservar lo que Dios nos da. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que ayunar y orar, ¿sí? Para que Dios nos guarde y guarde nuestro pueblo, guarde nuestra familia. ¿Sí? Y dice la reina Esther, ayunen conmigo 3 días. Y yo lo voy a hacer con mis doncellas. Y voy a ir a ver al rey. Y la ley era que si se metía alguien a la casa del rey, por decirlo así, al palacio del rey, si visitaba al rey sin ser invitada, irremisiblemente moriría. O sea, lo que iba a recibir era un tajo en el cuello, ¿no? O sea, se estaba arriesgando su propia vida para salvar a muchos. Estaba arriesgando su vida para salvar a muchos. Pero dijo, si perezco, que perezca. Lo voy a hacer. Y ayunaron, y ayunaron por 3 días, y Esther se presenta delante del rey. Y el rey, como amaba a Esther, le extendió su cetro de oro. Halló gracia. Halló el favor del rey. Si nosotros ayunamos y oramos, hermanos, y cuando busquemos la presencia de Dios, les aseguro que el favor del rey va a estar con nosotros. El favor del rey va a estar con nosotros. Ya casi vamos a terminar. Entonces tenemos que entender que debemos buscar el favor de Dios en nuestras vidas, y que una de las formas de buscar ese favor de Dios es a través de la lectura de la palabra, orando, leyendo la palabra y ayunando, buscando a Dios. Así vamos a encontrar el favor de Dios. Todos tenemos un propósito en el reino de Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál crees que es tu propósito? Si aún no sabes cuál es tu propósito, pídele a Dios que te diga cuál es tu propósito. Pero uno de los propósitos de los que nadie nos salvamos es el de predicar la palabra. ¿Sí? Ora, libera, testifica, sin miedo y sin temor. Porque si tú callas, respiro y liberación vendrán de otros lados para salvar esas almas. Y quién sabe, como le dijeron a la reina Esther, si para esta hora hemos llegado al reino de Dios. Esther 5, del 1 al 2. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y decíamos, allí Esther halló gracia delante del rey, obtuvo el favor del rey. Cuando el rey te da una posición, un puesto de autoridad, no es para que abuses de los demás, es para ayudar a los que más puedas, y es para que muchos vengan al reino de Dios. Es para que muchos sean salvos en el reino de Dios y puedan vivir la paz del reino de Dios. Vemos que el libro de Esther es un libro muy, muy hermoso que podemos leer y podemos disfrutar. Es uno de los libros que siempre me ha encantado mucho. Sí, podemos disfrutar mientras el rey nos habla a través de su lectura. Sí, pues si alguien lo quiere leer, está en la Biblia entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo pueden encontrar. Sí, el libro de Esther. Gracias por haber estado con nosotros. Te damos las gracias. Y ya que nos acompañaste hasta aquí y quieres empezar a tener una relación con el rey y encontrar el favor del rey, te invito
a que primero lo hagas tu Señor y el Salvador de tu vida. Solamente en esta mañana, inclina tu cabeza si lo quieres hacer y repite conmigo las siguientes palabras. Iglesia, hágamelo también, por favor. Inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y repetimos: Padre, en el nombre de Jesús, confieso que soy pecador y que necesito tu favor en mi vida. Lávame con la sangre de Jesucristo y sé el Señor y Salvador de mi vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.